Ahora bien, ¿qué pasa en este momento? Tenemos una pandemia a nivel internacional que apareció inesperadamente y obligó a reprogramar de manera súbita todos los gastos gubernamentales, la planificación que se había pensado, hubo que cambiarla, hubo que reprogramarla y hubo que cambiar las prioridades. Entonces, de las prioridades fijadas previamente, hubo que definir nuevas prioridades y reasignar de manera muy fuerte todos los recursos hacia estas nuevas prioridades que ofrece la pandemia y que son todos los gastos orientados al combate del virus, orientados a reforzar los sistemas de salud, a los insumos de salud, etcétera, pero también gastos orientados a paliar los efectos que produce esta pandemia y que es una gran recesión económica y un efecto muy importante en muchos sectores que dejan de percibir ingresos. Entonces, hay como lo que se llama el teorema de la frazada corta, ¿verdad? Uno tiene que tapar algunas cosas, pero deja destapado otras cosas. Entonces aparece todo el debate acerca de cómo asignar y qué es lo que se decide y qué es lo que se deja de lado, ¿no? Entonces, esta toma de decisiones perentorias sobre compra de insumos, construcciones, refuerzo del sistema de salud, etcétera, subsidios y algunas otras decisiones, ¿qué implicó? Implicó procedimientos administrativos en tiempos urgentes y, como vimos en Argentina, en algunos casos, se generaron algunos cuestionamientos, como por ejemplo sobre los precios de compra de algunos insumos que dieron lugar a toda una cuestión de debate sobre precios testigos, etc. Entonces, no solamente el control provee una, digamos, mirada, una garantía de integridad de las cuentas, sino que también aparecen otras cuestiones como la economía, la eficiencia, la eficacia, la equidad y digamos, y la efectividad de los gastos públicos. Entonces, por esta razón es muy importante que se controlen esos gastos. ¿Por qué? Para reforzar la información que el propio Estado y gobierno tiene que dar, las explicaciones de en qué se gasta y también la transparencia de los actos de gobierno, y entonces también eh, contribuir a que la población perciba que la acción gubernamental se orienta efectivamente hacia estos destinos. Así que este es un poco el contexto en el cual aparece el control y contribuye a reforzar este proceso de rendición de cuentas desde el gobierno hacia la ciudadanía. Bueno, este es el contexto. Aníbal nos va a contar mucho más en profundidad sobre qué es lo que se está haciendo en materia de control en distintos países del mundo. Y bueno, me queda agradecer a la filial Comahue, a la Universidad Nacional de Comahue y al Consejo Profesional, y contar un poquito, para los que no lo conocen, los antecedentes de Aníbal. Aníbal Coluber es contador, es magíster en auditoría gubernamental. Él recorrió un poco todo el espinel de los organismos de control porque trabajó en el Tribunal de Cuentas, trabajó en la auditoría, también sigue trabajando ahora en la auditoría, fue síndico general adjunto de la Nación, así que estuvo del lado del control interno y también del lado del control externo, y también tuvo una capacitación en Canadá, en la oficina del Auditor General de Canadá, y también fue gerente de la IDI, que es un organismo de capacitación de INTOSAI, que es una organización internacional de organismos de control para América Latina. Así que bueno, excelente formación como para hablar de estos temas y hacer una contribución muy importante a la temática que se está planteando. Bueno, y con esto los dejo con Aníbal. Bueno, Emilia, muchísimas gracias por tus palabras. Agradecemos también tu participación, el apoyo de ASAP Central siempre con todas las filiales. Agradecemos a las filiales que también siempre nos apoyan.
a los socios individuales y a las, instituciones asociadas que permiten que su personal asista a nuestras charlas. Así que aprovechamos para comentarles, ya hizo Emilia la presentación de Aníbal. En esta oportunidad realizaremos un esquema de charla distinto al que veníamos realizando, procurando así realizarlo de una manera más dinámica y animando a que los asistentes puedan realizar todas las inquietudes, consultar todas las inquietudes que tengan y preguntar sin ningún miedo. Aprovechamos a recordarles que mantengan silenciados los micrófonos y que vayan escribiendo en el chat las consultas que tengan para realizar, así se las vamos presentando a Aníbal. El título, bueno, de la charla de hoy es Los desafíos y experiencias nacionales e internacionales del control ante la pandemia. Quiero agregar también a todo el currículum extenso de Aníbal, que dictó una capacitación acá en Neuquén en el primer cuatrimestre del 2019, la capacitación de auditoría gubernamental, así que por ahí varios de nuestros asistentes lo conocen. Realmente es muy extensa la trayectoria y experiencia que tenés, Aníbal. Por eso, del título de la charla, te comento que desde la filial lo que nos resultó más interesante conocer fue los desafíos y experiencias, tanto a nivel nacional como internacional, en materia de control. Por eso te pedimos, Aníbal, si nos comentás, por favor, un poco de qué se tratan esas experiencias que mencionó Emilia, tus experiencias profesionales en el ámbito internacional. Me refiero en particular al programa en Canadá y a tu trabajo como gerente de la IDI. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Muy linda la presentación. La verdad que es un lujo cuando presenta tanto a Adriana, que aprecio tanto, y Emilia, que ha sido de alguna forma una especie de tutora en mi carrera. La conozco hace mucho tiempo y muy positivamente, así que bueno, tener la referencia de Emilia hablando sobre mí es algo muy, muy lindo. Así que muchas gracias por la invitación. El año pasado exactamente fue allá en Neuquén. Creo que el sabor de lo presencial es mucho más lindo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a hacer lo posible para que se mantenga también un lindo ambiente y una linda química entre nosotros. Así que bueno, muchas gracias a SAP, muchas gracias a la universidad, al Consejo Profesional, por esta invitación, en este caso a través de un modo virtual. Ahí en la pantalla veo un montón de gente que quiero, veo bastantes amigos, amigas, colegas, con los cuales alguna vez nos hemos visto, hemos transitado algún pasillo. Ahí está un héroe de Malvinas, el Capitán Santos, a quien aprecio mucho, a Jorge Amado, que fue un auditado en su momento también, Emilio, así que bueno, a todos. Disculpen si alguno no nombro, a Erika, que también fue presidenta del Tribunal de Cuentas de Río Negro, así que si no nombro a alguno, que por favor le pido mil disculpas, pero bueno, quiero decirle que a todos los que veo, por lo menos en esta pantalla, los aprecio mucho y les agradezco de corazón que me hayan invitado a esta charla virtual. Quizás para comenzar, como vos me preguntabas recién, Adriana, quizás un poco para meterse ya después en las comparaciones internacionales, simplemente les quería contar que hace unos años, en el año 98, ya hace bastantes años, tuve la linda oportunidad de asistir a un convenio, una formación que llamaban Fellowship Program con Canadá, donde bueno, me capacité en el tema de auditoría de gestión, especialmente. Me acuerdo que me metí en el concurso. Tenía un nivel de inglés, ¿te acordás, Emilia? Me tuve que meter un poco más porque necesitaba levantar el nivel para poder vivir allá un año. Después trabajé un año en Canadá. Y bueno, ahí, a partir de ese momento, me enloqueció, me gustó mucho lo que es la auditoría de gestión, ¿no? Fue mis primeros momentos así de ver cómo otros países encaraban la auditoría de gestión y particularmente Canadá. Así que ya quedaron esos años atrás, de 20 años atrás aproximadamente, y además toda la mirada que en ese momento tenía la gente de Canadá sobre la auditoría de gestión. Algunas cosas las trajimos también. Emilia en ese momento era auditora general, y había otros colegas como Héctor Rodríguez, Norberto Bruno, y muchos más que son colegas que yo tengo un especial aprecio y admiración por sus conocimientos. Y bueno, en ese concurso tuve la suerte de participar, así que esa fue mi primera
aproximación al mundo internacional, ¿no? Y después, con la IDI, que es una agencia de desarrollo de capacidades de la INTOSAI, que es el organismo que reúne a todas las organizaciones de control en el mundo, con sede en Noruega. Eso ya fue más reciente, fue en 2014-2016. Allí trabajé por 2 años para hacer toda una especie de desarrollo regional, de lo que son los planes de desarrollo de capacidades. O sea, cuando los auditores adquirimos experiencias, conocimientos en un campo determinado y lo volcamos en el accionar de las auditorías, ¿no? Entonces son programas muchas veces largos, donde incluyen materiales de capacitación, reuniones presenciales, se trabaja mucho en el orden regional y en el orden internacional. Así que bueno, básicamente estas son mis dos grandes experiencias internacionales. En el medio, a raíz de que bueno, esa experiencia en Canadá me fue llevando por el camino de lo que me gustaba a mí, que era de la gestión, y que además era el tema de la que es capacitación, que termina siendo lo que a mí me gusta hacer, digamos. Uno a veces descubre con el andar de la vida, ¿no? En ese camino que recorremos todos, lo que más le gusta, ¿no? Donde uno se siente más cómodo, lo que hace más feliz. Y la verdad que el tema de la capacitación, y eso me llevó que, bueno, muchas veces tuve reuniones en Ecuador, en otros países, en Costa Rica, y como en ese intercambio internacional de temas de auditoría. De hecho, quizás una cosa para mencionar rápidamente es que una de las personas que fue justamente quien lideró estos programas desde Canadá, acaba de fallecer, un hombre de 71 años, muy querido, no sé, Emilia, si vos lo sabías, JP Beauclerc, alguien muy querido por todos, un líder de más de 20 años en estos programas, y dentro tuvo gente muy, muy preparada que hoy se destaca en sus funciones, ¿no? Por ejemplo, Marta Acosta, que hoy es la Contralora General de Costa Rica, participó de ese programa. Después una Contralora de Guyana, después un amigo que hace más de 20 años que está en esta IDI, que también trabaja con la Oficina de Auditoría de Túnez. O sea que bueno, generó una serie de semillas, algunas muy importantes, otras no tanto, como en mi caso, pero bueno, en definitiva, mucha gente que se formó y es un talento en este caso, ¿no? Así que bueno, eso más o menos rápidamente mi recorrido por la parte internacional, ¿no es cierto, Adriana? Bien, y respecto a lo nacional, contanos por favor un poco tu experiencia en auditoría en Argentina. ¿Qué podés comentarnos? Sí, mira, básicamente lo que quise trasladar a ustedes es que previo a esa experiencia internacional, yo hacía auditoría financiera. Soy contador, como bien dijiste vos al principio. Hacía auditoría financiera, auditoría de bancos. Cuando fui a Canadá me encontré con este tema de la auditoría de gestión que a mí me apasionó, como a muchos de mis colegas. Y de ahí, bueno, seguí también, cuando volví de Canadá, seguí haciendo auditorías financieras en bancos públicos, en entes recaudadores. Pero bueno, yo ya tenía mi bichito de lo que me gustaba, ¿no? Había trabajado, como decía Emilia, trabajé en el Tribunal de Cuentas de la Nación, cuando era nacional. No calculemos los años porque si no vamos a estar en serios problemas. Y bueno, y luego de eso tuve otro paso por la auditoría como supervisor, haciendo auditorías, informes de auditoría, colaborando en la gerencia de deuda pública. Emilia fue gerente del área de deuda pública. Lo audité a Jorge. A veces me saco corriendo, les quiero confesar. Pero bueno, justamente yo a veces lo destaco porque la oficina, el otro día presencié un poquito la reunión de la deuda pública, y la verdad que lo que decían es cierto, lo digo ya como auditor. La oficina tiene muy buenos recursos, muy buenos sistemas de información. Bueno, un poco decían en la reunión anterior, ahí no está el problema, ¿no? Y a veces recuerdo algunas reuniones donde teníamos algunas diferencias y nos encontrábamos con Jorge y yo no tenía mejor idea de encontrarme un viernes a la tarde y decirle que el problema era y Jorge, por supuesto, me sacaba corriendo, ¿no? Pero bueno, pero la verdad que lo que siempre rescato es el sentido profesional, de este caso de Jorge y de muchos otros que me ha tocado auditar, de todo el equipo. Emilio también estaba ahí. Que siempre, por supuesto, humanamente uno tiene a veces una actitud defensiva ante el auditor, ¿no? Pero siempre una actitud
proactiva, de búsqueda de la información, de llegar a dar conclusiones correctas. Así que tengo una linda experiencia en esa materia de auditoría de deuda pública, ¿no? Y bueno, después trabajé un poquito con la presidencia de la AGN, fue un intervalo muy cortito, y ya después pasé a otro organismo que es la CIGEN, ¿no es cierto? Ahí quizás en la CIGEN me tocó representar en los cuadros directivos de la CIGEN hasta hace muy poquito, hasta el 10 de diciembre. Pasé a trabajar en la CIGEN y ahí me tocó otro rol, ¿no es cierto?, de toda mi trayectoria profesional, ¿no? Bien, y ahí aprovechando entonces, como comentaba Emilia, hasta hace muy poquito, fuiste síndico general adjunto de la CIGEM, así que ¿qué experiencia nos podés comentar o qué vivencias has tenido en ese organismo que puedas transmitirnos para los asistentes? Mirá, primero, como te decía, mi trayectoria había sido hasta ese momento un trabajador de campo, un coordinador, hasta que llegó el momento de quizás tener la posibilidad de ser parte de una conducción, ¿no? Con lo cual ya la cabeza cambia bastante. Habiendo tenido un recorrido técnico, yo tuve que también cambiar un poco el switch, ¿no? Del chip de la cabeza, ¿no? De decir, bueno, ahora tengo que pensar distinto porque ya no ahora tengo que ponerme con el lápiz a hacer el informe, ahora tengo que llevar y conducir una organización, ¿no? Entonces, la verdad que fue una experiencia muy interesante. La organización, la CIGEN es un organismo enorme, con una cobertura de temas impresionantes, desde empresas, desde estar participando en los órganos de fiscalización de las empresas, piense que tienen síndicos de empresas, hacen auditorías internas, la coordinación con las auditorías internas, y además un tema muy distintivo, a mí me tocó trabajar en ese tema con otros colegas, que era la Red Federal de Control, ¿no? Que bueno, ahí yo tuve la suerte de poder estar en contacto con muchos de los profesionales que trabajan en lo que son las provincias de la Argentina, ¿no? El caso de Neuquén también, ¿no es cierto? Ahí seguramente debe haber algún participante del Tribunal de Cuentas o de la Contaduría, y para mí ha sido una experiencia fascinante, ¿no? Desde el lado de lo que hacen los tribunales, de conocer más sus realidades, de poder interactuar con ellos. Así que la CIGEN para mí representó una excelente oportunidad, un desafío profesional muy grande, y bueno, la Red Federal en particular, y reencontrarse muchas veces con colegas que yo los conocía muchas veces de vista o por nombre en la CIGEN, que al cual tengo mucho respeto, fue algo muy lindo, ¿no? Perfecto. Y ahora comentanos, porque como decía Emilia también, ahora estás en la AGN. Comentanos un poco de esa vuelta Sí. a trabajar en dicho organismo. A ver Volví, cómo fue. volví a mi casa, la AGN fue siempre el lugar de trabajo mío, en mi casa, y la verdad que tuve la suerte de volver bien porque me tocó trabajar ahora con Jesús Rodríguez, que es el presidente de la auditoría, que asumió hace poquito, hacia los días mitad de marzo aproximadamente. Es muy reciente la presidencia de Jesús, y la verdad que me tocó la posibilidad de colaborar con él. En este caso me convidó para que lo ayude, colabore con él en temas particularmente el tema que nos concentra hoy, que es el tema de lo que hacen los organismos regionales e internacionales respecto a auditoría, ¿no? Entonces él me pide siempre, Aníbal, este es tu tema, ayúdame en esto, y la verdad que, bueno, si bien no nos conocíamos mucho de antes, por supuesto tenía muy buenas referencias de él, la verdad que me gusta mucho trabajar con él, es un tipo muy, muy amplio, que apoya la actividad, que siempre está leyendo, que te dice un gracias, y está permanentemente en contacto con su equipo. Así que bueno, ahora me toca este rol, ¿no? Y qué importante, ¿no? Poder apoyar a las personas. Me quedé con algo que comentaste unos minutos atrás del tema de los auditores, el pánico que tiene o el rechazo que tiene el organismo al que uno audita, lo difícil que es la tarea del auditor, que recuerdo también lo marcaste en la capacitación cuando viniste a Neuquén,
y sé que a todos los que hemos sido, somos, o en algún momento participamos de esa tarea, es un rol muy difícil, y qué importante que las instituciones puedan entender que en realidad uno está para ayudar y acompañar en lo que ellos no sepan cómo solucionar a veces, ¿no? Pero bueno, solo quería comentar eso. No, Aprovecho para preguntarte. está perfecto tu Sí. opinión. Mirá, la verdad que es un tema muy, muy difícil, porque uno tiene que partir de la base de que a quién le gusta que lo controlen, ¿no? Ya desde la vida personal, imaginemos la vida impositiva, por ejemplo, ¿a quién le gusta? A mí mismo no me gusta que me estén mirando mis papeles, lo que hago, lo que dejo de hacer. Pero bueno, quizás la introducción que habló Emilia, ¿no? Manejamos fondos públicos, manejamos recaudación tributaria, emisión monetaria, endeudamiento, y tenemos que rendir cuentas. Si queremos desarrollarnos y ser sociedades que avancen en el futuro, tenemos que entender que parte de nuestro trabajo es rendir cuentas. Y que en esa rendición de cuentas puede haber un auditor o no. Y que en ese auditor hasta quizás nos pueda llegar a ayudar con algún término. Si ese trabajo de auditoría es hecho de buena fe, de buena gana, ¿no? de buena relación. Y esa construcción demora. Es una construcción de confianza que se va haciendo con el tiempo, que no viene de la mano de un nombre ni de una organización. Ya ahí tiene que ver la parte humana, ¿no? En qué medida somos capaces de construir una confianza con las personas, ¿no? Así que sí, es un tema muy, muy interesante. Y complicado. Aprovecho, y ya que estamos en estas charlas así virtuales que nos trajo el COVID-19, contanos cómo estás viviendo esto, cómo estás transitando y qué experiencias podés comentarnos al respecto. Me parece que lo vivo como creo que lo vivimos todos, ¿no? Creo que hay situaciones muy diferentes. Me parece que individualmente hablando, los casos donde, bueno, quizás no puedan generar un ingreso, no tienen un ingreso económico, ¿no? Y encima les dicen que se tienen que quedar en sus casas y no pueden moverse, y tampoco su familia. Entonces, la verdad que me parece que es un tema muy, muy difícil. Después, bueno, estamos nosotros, o algunos de nosotros, quizás no todos nosotros que estamos acá en esta charla, pero bueno, tenemos la posibilidad de tener un ingreso, de seguir trabajando en línea, hacer nuestra actividad, poco o mucho, se sigue manteniendo, aunque sea en forma electrónica, y eso nos permite seguir en contacto, mientras que otros, la verdad, no lo pueden hacer y no pueden ayudar a su familia. Entonces, me parece que es un tema muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil de seguir sobrellevando. Entonces, yo, en lo particular, y si tengo que hablar de mí, te digo que soy un privilegiado. O sea, tengo mucha suerte de hacer este trabajo y de estar en este tema. Pero no dejo de pensar en los demás. Me parece que es un tema que debemos tener un poco de solidaridad en ese tema, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, aprovecho y te consulto desde tu perspectiva, ya centrándonos en lo que son las instituciones, ¿cómo funcionan las instituciones de control en la Argentina? ¿Podrías darnos un panorama de ello, de todo el amplio recorrido que has tenido? Mirá, yo creo que sí, ya metiéndonos en el tema de control y de auditoría, efectivamente hay una gran heterogeneidad de casos. El mundo de la Argentina, digamos, el micromundo de la Argentina tiene mucha heterogeneidad. Tenemos provincias que tienen tribunales de cuentas a nivel provincial y hasta municipal, y otras provincias que solamente tienen tribunales de cuentas, pero otras tienen auditorías generales en lo que es el control externo. Pero a su vez, muchas tienen contadurías como control interno, pero a su vez tienen sindicaturas. Entonces estamos en un panorama que la Argentina, por su federalismo, su autonomía federal, ha definido lo que quiere continuar o no. Y cada provincia fue definiendo lo que quería, ¿no? La reforma de los años 92, puesta en vigencia en el 93, generó una pequeña ola,
¿no? Que la Argentina, a nivel nacional se implementó la Auditoría General de la Nación con la Sindicatura General de la Nación, y a su vez lo siguió Salta, y algunas provincias hicieron un mix, por ejemplo el caso de Santa Fe, donde tenés el Tribunal de Cuentas de la provincia sumado a la Sindicatura de la provincia de Santa Fe, y muchas de las otras provincias tienen modelos similares en cuanto que tienen un Tribunal de Cuentas, que les rige el control externo, y a su vez la Contaduría General, que hace las veces no solamente de registro y sistema de seguimiento presupuestario, sino a su vez el control interno. Algunas con mayor desarrollo y otras con menor desarrollo, ¿no? Hay una gran heterogeneidad en esa situación. Y además le agregamos, aparte del nombre de la institución, lo que podríamos llamar los mandatos o las competencias que cada uno tiene. Porque los tribunales de cuentas muchas veces tienen mandatos de poder hacer auditorías concomitantes. Y esto ya es un gran tema por el tema del efecto en la pandemia. Y lo que hablábamos al principio de la importancia del control de los recursos públicos, que hablaba inicialmente Emilia, ¿no? El control previo, el control concomitante, mientras que los modelos de las auditorías generales tienen un control posterior. Después que las cosas se hacen, se auditan, y ahí se reportan. Entonces, este es el gran escenario que nos encontramos a nivel país. Cada provincia, como te digo, tiene su propia autonomía, fija por sus propias reglas constitucionales, de su propio Estado, cuál es el modelo de control. Y además te encontrás con miles de cosas, recursos, metodologías, las autoridades, si las autoridades permanecen en el cargo para siempre, o lo hacen por un tiempo, si vienen de cargos técnicos, o vienen de relaciones políticas, o vienen de relaciones institucionales, o sea, hay un abanico muy amplio, y ese es el escenario donde nos encontramos en el control de lo que es los fondos federales y provinciales, ¿no? Bien. Y en el resto del mundo, con tu experiencia y lo que has conocido, ¿es similar o tienen instituciones y características diferentes a lo que es Argentina? Sí, la verdad que es bastante similar, es bastante similar. Cambian los nombres nada más, ¿no? Nosotros podemos encontrarnos, y ya es en el caso, el mundo está, digamos, a nivel nombres, instituciones, está en la misma secuencia. O sea, tenemos países que tienen tribunales de cuentas, como el caso de Brasil, por ejemplo, España, Portugal, la Corte de Cuentas de Francia, que tienen un modelo europeo clásico vinculado a lo que era el control de las cuentas y de hacer un juicio de cuentas de la rendición que hacen los funcionarios de sus gastos. Ese es el esquema original que tienen estos tribunales de cuentas. Nosotros justamente recogimos por la tradición europea parte en Argentina, que después terminó siendo otro esquema, ¿no? Uh-huh. Pero después tenemos algunas situaciones donde, por ejemplo, tenemos auditorías generales, muchas veces son oficinas del Auditor General de Canadá, de Nueva Zelanda, de hecho Estados Unidos, que es un modelo llamado más un modelo anglosajón, donde el control no es tan el control concomitante previo, sino que es una auditoría posterior, que le rinde cuentas al Parlamento, y le informa con posterioridad qué pasó con esa gestión. Este es el modelo más, digamos, más sajón, si se quiere, ¿no? Para definirlo de una manera. Ahora, también tenemos otros que ya son una especie de híbrido en el medio, que son los casos de las Contralorías Generales. Nosotros vamos a encontrar muchas en América Latina, como el caso de la Contraloría General de Costa Rica, de Chile, de Ecuador, de Perú, donde muchas veces, ahora está cambiando las cosas, pero muchas veces tenemos el control interno y externo en la misma organización. E inclusive el control municipal, porque son países que no tienen provincias, que son estados centralizados, que no tienen muchas provincias, tienen como departamentos, pero no provincias, y el control de todo ese fondeo está a cargo de esta Contraloría General. O sea que tenemos una diversidad grande en cuanto a la manera que se controla. También tenemos algo que tiene que ver con la evolución, ¿no? O sea, muchos organismos que eran tribunales de cuentas, como el caso del Tribunal de Cuentas de Brasil, incorporó
la auditoría posterior, incorporó el examen de la gestión, que antes no se veía bien del caso de un tribunal de cuentas. Entonces, que hizo también una especie como de ayornamiento a las nuevas tendencias en materia de control. Esto es un poco el panorama. Y en el medio, obviamente, hay algo que también nos incide a nosotros, que es la conducción de estos organismos, ¿no? Si son organismos que son unitarios, en el sentido que una sola persona los conduce y toma toda la responsabilidad, o son cuerpos colegiados. Generalmente los tribunales de cuentas son cuerpos colegiados, las contralorías son organizaciones unipersonales, las auditorías también son unipersonales, y la Argentina, por supuesto, rompió el molde. La Argentina tiene un modelo donde la auditoría es un cuerpo colegiado. O sea, basándose en el modelo quizás en la tendencia anglosajona, la auditoría metió la conducción colegiada como un formato que entendió adecuado desde el punto de vista de los legisladores. Fueron los legisladores los que crearon ese modelo, ¿no es cierto? Bien, perfecto. ¿Podrías contarnos ahora sobre el impacto de la pandemia desde el momento en que se inició hasta ahora respecto al desarrollo de las actividades de control? ¿Cómo ves que se vienen desarrollando? ¿Qué impacto tuvo en las distintas áreas? Mira, te lo voy a explicar desde el lado más práctico posible, porque, como te decía, cuando Jesús me pidió para incorporarme al trabajo de la oficina, él me dijo, bueno, yo te quiero en este tema, y vos me tenés que tener al tanto de lo que está pasando en el exterior, con lo que son las auditorías, las nuevas tendencias. Tu trabajo es mantenerme al tanto. Con lo cual, bueno, primer día llegué enloquecido a la computadora y empecé a buscar, ¿no? Y claro, pensemos que era principio de marzo, mediado de marzo. Ahí hay una gran reflexión que escuché el otro día de Andrés Malamud, que decía, que me gustó mucho su frase, que decía que el mundo es un laboratorio de ensayo a cielo abierto, ¿no? Y con eso me empecé a encontrar al principio, o sea, encontré que, bueno, que los países estaban empezando en marzo, recién en marzo, por lo menos gran parte de lo que es Latinoamérica, a ver qué cosas se podían hacer, porque el control también tiene que estar presente, aún más sabiendo que la sociedad tiene una expectativa muy alta. Digamos, hay una sensibilidad muy importante y una expectativa muy alta de cuál es el rol que tienen los organismos de control. Entonces, al principio, cuando uno miraba las páginas web de los organismos, ahí por el principio de marzo, realmente no encontraba muchas cosas. Lo primero que encontré fue un documento del AGAO de Estados Unidos, que me llamó la atención, que hablaba sobre un informe sobre la estrategia de defensa, de la biodefensa, lo que es armas químicas. Y justamente lo vinculaba, no sé si casualmente o no, con el tema del coronavirus y de otras pandemias y enfermedades que habían sido muy importantes alrededor del mundo. Recordemos SARS, HIV, por ejemplo, ¿no? Que habían sido muy, muy importantes en el mundo. Entonces, ahí me llamó la atención ese informe, me acuerdo que fue la primera entrega que le hice a mi jefe, a Jesús, y bueno, y ahí más la ola empezó a crecer, ¿no? Aquellas pequeñas gotitas que se veían ahí a lo lejos, terminó siendo un tsunami con una dinámica impresionante de países con entusiasmo en mostrar qué es lo que estaban haciendo respecto al control de lo que es la pandemia. Llamemos control de la pandemia al uso de los recursos, ¿no? De cómo se estaban utilizando los recursos vinculados a estos programas presupuestarios. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que se empieza a ver principalmente en esa experiencia de cielo abierto es que cada país empieza a tomar su formato específico, ¿no? Entonces uno empieza a ver casos que quizás podemos desarrollar uno por uno, pero el caso de Perú, el caso de Ecuador, de Brasil mismo, donde cada uno empieza a encarar de alguna forma el control de los recursos públicos, ¿no? Y también estamos nosotros.
sea, ¿qué hemos hecho nosotros en todo ese esquema? Tal cual. Y esa es la pregunta que obviamente debe Surge. estar enganchada, ¿no? Sigue. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué nos pasa? Bueno, mirá, nosotros nos encontramos con que, bueno, justamente Jesús asumía como la presidencia de la AGN, Montero había asumido en la Sindicatura General los primeros días de diciembre, o sea, el 10 de diciembre, cuando nos fuimos nosotros, que era la gestión anterior, y creo que a todos nos agarró sorprendidos, porque nadie esperaba algo como esto, y nos agarró con todas las buenas y muchas veces con las malas, ¿no? O sea, a nivel nacional, lo que vos te encontrás es que el gobierno anterior había impulsado un montón de medidas relacionadas al gobierno electrónico, ¿no? Al gobierno de la información electrónica, el expediente electrónico, que marcó una evolución no, digamos, general, porque ya había ejemplos. Yo me acuerdo, ahí Jorge lo va a poder aclarar mejor que yo, pero el caso de Comdoc en economía, o métodos electrónicos en la FIP, por ejemplo, ya venían trabajando, pero el tema de la gestión documental electrónica, que es el GD, viene a generalizar toda la comunicación electrónica de los organismos. Y en ese camino muchos organismos no llegaron a meterse en el barco. No quedaron muchos, pero algunos que todavía quizás están ahí, justamente son los organismos de control. En el caso, por ejemplo, de la Auditoría General, incorporó el GD, por suerte lo incorporó, pero sí había trabajado en algunas líneas de autoridad. Este es un primer aspecto en el cual la AGN, al hacer la nueva gestión y la presidencia, con todos los auditores generales, encara el modo de auditoría. Además, como te decía antes, tiene una particularidad que es el control posterior. O sea, nosotros no hacemos control concomitante, entonces vamos a controlar después lo que pasó con la pandemia. Excepto que lo pida una norma, ¿no? Bien. Entonces, y además tenemos otro tema más, que todas las resoluciones que se tienen que tomar, se toman por un colegio de auditores. O sea, el presidente es la cara de representación institucional del organismo, pero no es el único que toma las decisiones. Las decisiones tienen que tomarse de acuerdo. Ahora, ¿cómo llegar a un acuerdo cuando no hay reuniones presenciales? Entonces, fue otro desafío, porque no nos olvidemos que en el caso de la Auditoría General tuvo que incorporar métodos electrónicos, mejor dicho, tuvo que incorporar la audiencia pública dentro de lo que es la reunión del Colegio de Auditores. Entonces, la reunión de decisiones del Colegio de Auditores debe ser generada a través de un medio electrónico que le permita hacerlo público también. Y además, donde no haya dudas de lo que se decidió, manejándonos de esta manera, ¿no? De una manera electrónica. O sea, desde la conducción, desde la forma de trabajar, del lado de la gente, porque la gente también no puede correr riesgos, hay que tratar de cuidar a la gente, al personal, y además de la capacitación de la gente, ¿no? Para hacer las auditorías. Entonces, creo que el contexto donde enganchó la AGN en esta nueva gestión a cargo de Jesús Rodríguez como presidente y todo su cuerpo de colegio de auditores actual, fue una actividad nueva, una experiencia nueva, donde, bueno, creo que estamos recorriendo paso a paso y experimentando en el andar. En ese camino, obviamente, una de las cosas que se hizo fue pedir, que ahora está justamente en el día de hoy se estaba tratando, era pedir que se revisara el plan de auditoría, porque hay lineamientos internacionales respecto a lo que es auditar en situaciones de catástrofe, ¿no? Justamente hay normas ISAI, que son normas internacionales de auditoría, 5.500, 5.520 y 30, que habla justamente de auditorías en contextos catastróficos o de crisis. Entonces, lo que se pidió a cada una de las gerencias y a la gerencia de planificación es que, bueno, que reestudiaran el plan de auditoría
teniendo en cuenta estos lineamientos internacionales que pueden ser un insumo muy importante para reformularlo, porque no podemos esperar que pase diciembre y ver qué vamos a auditar el año que viene, sabiendo las cosas que estamos pasando hoy, donde el Estado y todos los estados están llevando su presupuesto al gasto principalmente relacionado a la cobertura social, a la cobertura económica como subsidio y como salvataje a los problemas que existen en la economía. Entonces, si ese es el escenario, también tenemos que adaptarnos. Pero adaptarnos no es tan fácil cuando nuestra organización tiene estas características, ¿no? Cuando tiene estas características del control posterior, de que no es solamente una persona la que decide, sino que todos nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que respetar la opinión de los otros, donde hay todo un equipo técnico que está acostumbrado a desarrollar las cosas de determinada manera, que es presencial, pero que ahora hay que incorporar el trabajo electrónico. Entonces, la verdad que nos encontramos con muchísimos desafíos que estamos intentando resolver. O sea, hay reuniones con cada una de las gerencias para ver cómo cada uno está pudiendo responder a las necesidades de auditoría. Y ahí quizás está claro una cosa, que es muchas veces la auditoría general, por ser auditor externo, tiene un montón de compromisos, de convenios de auditoría, porque sus informes hacen fe pública de los números que expresan los estados financieros, ¿no? Algo que sabemos los contadores. Entonces, por ejemplo, los préstamos internacionales, varios de los préstamos son auditados por la GN, los informes financieros contables de los bancos públicos, del Banco Central, por ejemplo, de entes recaudadores, son auditados por la GN, y nosotros tenemos que dar una respuesta de auditoría a eso. Y no podemos decir, no podemos hacer, obviamente van a aparecer limitaciones, porque las limitaciones existen para todos, pero no estamos decididos a mirar para otro lado. O sea, estamos decididos a acompañar a la gestión, porque sabemos que si nosotros no auditamos, los bancos no le van a prestar plata a la Argentina, por ejemplo. Entonces hay un juego, si se quiere, de trabajar y de ser responsable y hacerlo de manera contributiva, ¿no? Entonces, yo quizás me fui de tema, pero en lo que es el control... No, al contrario. Nosotros tuvimos que hacer una adaptación. Tuvimos que, por ejemplo, hace poquito acaba de salir una resolución interna, la 165, la que dice que qué elementos son válidos para hacer las auditorías, porque no nos podemos mover y dependemos de una comunicación electrónica de la documentación. Entonces, si a mí me mandan un mail y me mandan un adjunto, ¿ese adjunto es válido? Claro. ¿Es suficiente para poder tomarlo como un documento válido? Entonces, bueno, ante esta situación crítica, la auditoría en su conjunto decidió que sí, que efectivamente, en una situación como esta, con determinados recaudos, que es identificar a la persona, el funcionario, determinadas características de la documentación que presenta, esa documentación es válida para hacer la auditoría. Entonces, te quiero decir que son pequeños detalles que la verdad que son discusiones para resolver, ¿no? Sí, vos sabés que justamente una de las preguntas que surgió también es eso, cómo se estaban manejando en Nación, cuando dio la charla María del Carmen respecto a contabilidad pública. Te comento que acá, por ejemplo, en Neuquén, lo que es la gestión documental electrónica se está implementando, pero viene como lento el tema, y este es el primer año que se va a cerrar la cuenta del ejercicio de manera electrónica a través de un expediente digital, o el expediente electrónico. Entonces, la duda que nos surgía como consulta para hacerles ustedes, justamente cómo venían manejando el tema de si hay organismos que no trabajan con el GD y tienen papel, o sea, va a ser como complicado hacer el mix de las dos herramientas. Nosotros, por ejemplo, acá en la provincia del Neuquén, se están agregando ministerios, pero no todos los expedientes se tramitan electrónicamente. Hay muchísimos todavía expedientes en papel. Sí, exactamente. Por eso te decía, viste, que
la verdad que la pandemia a todos nos agarró de alguna manera en el medio quizás de algunas transformaciones, de unos cambios, entonces, bueno, nos obliga a adaptarnos rápidamente, ¿no? A tomar cartas en el asunto y decir, bueno, listo, está bien, tenemos que seguir trabajando, tenemos que tratar de seguir aportando de nuestro lado, y entonces justamente, por eso quizás la respuesta, ¿no? Decir, bueno, en este caso, ciertos documentos que quizás no lo tomarías como algo válido, hoy lo tenés que considerar temporalmente hasta que se puedan resolver las cosas. Eso también te refleja un poco la problemática que hay con el sistema de gestión de documento electrónico, ¿no? Que quizás no abarca todas las posibilidades y donde muchas veces nos faltaba entrenamiento y capacitación para manejarlo más fluidamente. Es un tema de proceso, ¿no? De ese Tal cambio. cual, tal cual. Mirá, te comento que van llegando preguntas de los asistentes, así que aprovecho y te voy haciendo Claro. relacionado con esto. Dice, si tenés idea por ahí, en el resto de los tribunales provinciales, si están utilizando expedientes electrónicos, si vos tenés conocimiento del resto Sí, de las provincias. sí, tengo algunas. La verdad no puedo hacer un panorama de decir esta sí, estas preguntas, estas sí, estas no. Yo, por ejemplo, sé el caso de Mendoza, por ejemplo, que hace tiempo lo tiene instalado, que sí, estoy seguro que ellos lo están manejando, ya se vienen Ujú. manejando de esta modalidad. Y que además les ha permitido justamente poder sobrellevar la tarea, ¿no? El caso de Mendoza justamente es un tribunal que trabaja en línea con la gestión y con el documento. O sea, que hay ejemplos en provincias que sí, que lo están manejando, ¿no? Ah, perfecto. Y bueno, y ahí otra pregunta relacionada, dicen, entonces los auditores no estarían en este momento preparados para realizar un control concomitante Mirá, por el tema de ahí, la pandemia. por eso quizás hay que aclarar, como hablábamos antes, un poco la clasificación de los organismos, ¿no? En el caso de la GENE no es un tema de no estar preparado, no tiene la facultad para hacerlo. Salvo que se lo pide una ley que le diga, bueno, usted va y controla cuántos billetes hay en el Banco Central. Ahí Sí, la sí, pregunta no es, claro, la ahí pregunta es, no es específica, pero quizás claro. apuntaba también en esta situación de pandemia, Pero los que sí, realizan, lo que sí, yo por ejemplo tengo contacto, gracias al trabajo que hice antes con los tribunales de cuentas, tengo contacto y la verdad que sí, que me dicen, mirá, nosotros por suerte venimos trabajando justamente en la revisión de los expedientes, en las compras particularmente, que es un tema muy sensible, ustedes, Emilio lo mencionó al principio, ¿no? Compras de ujú, insumos, que están trabajando en línea, que están, digamos, dictaminando los expedientes y que muchas veces el ministro de Economía de la provincia tiene los dictámenes de los... En ese caso, hasta yo por lo que sé, cuando no tenían sistemas electrónicos, han buscado hasta la manera presencial, ¿no? Con los recaudos necesarios, pero esa parte, dada la sensibilidad que tiene el tema, la están haciendo. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Iremos con las precauciones necesarias, con barbijo, con alcohol, con lo que fuera, pero dictamen sobre los expedientes hacemos, y lo llevamos y se lo llevamos al ministro para su ejecución, porque justamente es un tema donde no puede parar, porque claro. si empezamos a parar, ahí ya nos transformamos en otra cosa, ¿no? Ya cuando no es sin causa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, aprovecho otra pregunta. Dice, Dale. buenas tardes. ¿Qué mirada tiene respecto de los organismos de control de servicios públicos? Bueno. Mirá, sinceramente, la verdad no puedo tampoco meterme en un tema que no conozco demasiado, ¿no? Quizás puedo hablar como ciudadano. Eh, Mirá, qué sé yo, me parece que el sistema cambió desde la década del 90 hacia ahora, ¿no? Se transformó en otra cosa, lo que se pensaba como organismo regulador de la relación entre usuarios y empresas, terminó siendo otra cosa hoy, ¿no? No es el modelo original. De cualquier manera, bueno, cumplen su rol, se pueden hacer los reclamos, el ciudadano tiene la posibilidad de hacerlo, ellos están obligados a presentar información. Me parece que dentro de todo en este modelo que tenemos de gestión privada, vinculada al sector público, es un modelo, bueno, que quizás habrá que rever un poco, pero bueno, me parece que funciona. Bárbaro.
Hay otra consulta, dice, ¿la AGN tiene relación con las UAI, o sea, las unidades de auditoría interna que están en los diversos organismos nacionales? No, mira, bueno, la relación es una relación profesional, ¿no? Sabemos la existencia, sabemos quién la compone muchas veces, sabemos de la existencia de los comités de control interno, que son donde se vuelcan los informes de auditoría, pero no tenemos una relación jerárquica. O sea, no tenemos una relación ni jerárquica ni funcional como la tiene la CIGEN. La CIGEN es el organismo rector del control y tiene una dependencia funcional las auditorías internas respecto a la CIGEN. O sea, los trabajos de las auditorías internas deben hacerse conforme a los planeamientos aprobados por la CIGEN. Pero la relación jerárquica la tiene respecto a su figura máxima, ¿no? Al ministro, al secretario del organismo que se trate. Sí te digo que, por ejemplo, cuando hacemos auditorías, por lo menos nosotros los que éramos supervisores lo hacíamos, pedimos los informes de auditoría interna, como un input previo a lo que vamos a hacer. Porque si a mí me está marcando que el problema de una revisión, el auditoría interna me está marcando ciertas dificultades, y bueno, yo quizás puedo prestar especial atención a ese tema, ¿no? Para los auditores externos, la auditoría interna es un insumo, pero no hay ninguna relación jerárquica ni funcional entre nosotros. Obviamente, si nosotros lo pedimos, los informes nos dan los informes. Bárbaro, perfecto. Ahí surge otra pregunta. ¿La CIGEN hace o puede hacer un control ex antes? Sí, la CIGEN lo puede hacer. La CIGEN tiene atribuciones muchas veces devenidas de actos legales. Por ejemplo, un caso fue el emblemático, el caso del precio testigo, donde se le pidió una opinión a la CIGEN en la compra, pero hay muchas otras situaciones, ¿no? Inventarios, por ejemplo, donde la CIGEN puede tener esta función. A veces, por ejemplo, una de las tareas que tiene la CIGEN es el dictamen, ¿no? El dictamen previo a una actividad, que bueno, a veces los organismos le piden una consulta previa por un mandato legal, o un decreto, una resolución, diciéndoles que, bueno, que por favor intervenga la CIGEN en este caso. Entonces tiene la posibilidad, ante situaciones especiales, de hacerlo, ¿no? La auditoría también lo tendría si se lo pide una ley, ¿no? Si lo pide una ley. Si lo pide una ley o un decreto, donde le pide la colaboración a la AGN, también lo puede hacer, pero es una facultad especialmente concedida, ¿no? Bien, perfecto. Otra consulta. ¿La AGN tiene algún avance sobre normativa para regular el teletrabajo de su personal? Qué buena, está buena. Y no lo armé yo, ¿eh? Está buena, mirá. La verdad que la CIGEN, por ejemplo, ya tiene un modelo creado donde ya hay varios funcionarios que ya antes de la pandemia trabajaban a distancia. Ya tenías, por ejemplo, tenías una normativa específica en la cual se te asignaba una computadora, vos tenías que decir, porque también hay un vínculo con el riesgo del trabajo, ¿no? El lugar donde vos desempeñás la tarea, las características del lugar. Ya tenía toda una historia, ¿no? La verdad que venía un poquito más atrás en eso. Ahora, justamente por este tema, empiezan a aparecer una revisión de la regulación que teníamos, que no era demasiado utilizada, la verdad. Pero que ahora, justamente por esta situación, toma especial interés, ¿no? Porque bueno, como te decía antes, no es solamente decir, bueno, gente, vayan y trabajen a distancia, trabajen desde su casa. Hay un montón de problemáticas que aparecen. A veces yo he escuchado muchas situaciones, especialmente las mujeres, ¿no? Que dicen, yo tengo que estar con mis hijos y a su vez tengo que trabajar y no es lo mismo, o sea. Y bueno, y además, ¿qué pasaría en un accidente de trabajo? Que supuestamente no vas a tener cobertura si no te declaras que estás trabajando en forma de teletrabajo. Y además, la parte tecnológica, decir, bueno, a ver, tenés acceso a las bases de datos, podés emitir una comunicación electrónica. Bueno, entonces, la AGN justamente tiene una disposición antigua de unos años atrás, que justamente ahora está en revisión, tomando en cuenta lo que te comentaba antes sobre lo que es la validez de algunos documentos electrónicos, ¿no? Bien, perfecto.
Otra pregunta que va llegando, que también estaba por ahí un poco atada a una que nos quedó colgada, con respecto a lo que es ahora la gestión electrónica documental. La consulta específica que nos llega es, ¿están trabajando en la seguridad de la información y de los sistemas en esta época de teletrabajo? Y aprovecho y te sumo la que nos quedó colgada, respecto a que todos los sistemas informáticos sabemos que son vulnerables. ¿Qué seguridad, si tenés conocimiento desde la SIGEN o de la AGN, qué requisitos o si se pudo hacer alguna solicitud respecto al sistema informático que se está utilizando para poder dar la tranquilidad del uso de la información que consta en los expedientes digitales? Mirá, la verdad que es un tema muy interesante porque justamente cuando el año pasado la AGN sacó un informe bastante crítico, justamente la AGN sacó un informe muy crítico sobre lo que es el sistema de gestión electrónica de documentación, donde hablaba de ciertas vulnerabilidades y problemas que tenía, ¿no? Entonces, bueno, la misma casa está opinando que este sistema necesita justamente un respaldo importante, rever muchas cosas. Pensemos que cuando esto se empezó a meter fuerte a nivel nacional, para todos los organismos, no como isla, sino como para todos los organismos, esto comenzó ahí por el año 2016. Y la verdad que como decir, la resistencia al cambio es muy fuerte. Y la única experiencia que había era, en este caso, lo que era la ciudad de Buenos Aires. En este programa, en este software me refiero, ¿no? No otros software. Con lo cual, imagínense que extrapolar un sistema como ese al ámbito nacional, donde no hay 20 organismos o 40 organismos, sino que hay más de 300 o 400 organismos, y bueno, y además con cada organismo con su propia historia, porque inclusive había unos que ya tenían desarrollo y no querían traer algo afuera. Como que su desarrollo era mejor que el que venía. Entonces, bueno, la verdad que... Pero hoy la cosa es, como te decía antes, la situación crítica pone en blanco y sobre negro las decisiones. O sea, si antes que criticábamos, no, yo no quiero por esto, bueno, ya está, ahora no podés criticar nada. Ahora es la única vía que tenés. Entonces, más allá de que hay que entender las situaciones de respaldo de la información, de seguridad de los datos, de los procesos a llevar a cabo, y bueno, es la única forma que tenés. Es como si nosotros, por ejemplo, ahora dijéramos, no, a mí no me gusta Zoom, o no me gusta Team, o no me gusta Jiu-Jitsu que usan mis hijas, no sé. Es la única forma que tenés de comunicarte. Si no te comunicas esa, utilizar las palomas, o el teléfono. Entonces, bueno, esa es la realidad. Y la verdad que lo que se está tratando de hacer es lo mejor posible dentro de esa realidad, ¿no? Salvaguardar, tener bases de datos de backup. Pero bueno, hay mucho por hacer, Bien, otra consulta, dice, ¿cuándo la SIGEN implementará la auditoría electrónica? ¿Y la AGN ha cambiado la operatividad de control? ¿Un año como máximo? Y que no controle ejercicios extemporáneos de 4 o 5 años, inclusive los responsables que no están en los organismos. De la ley tal cual me apareció. ¿Quién me mandó esa pregunta? No, mira, respecto a la primera parte, ¿no? La SIGEN hace auditorías electrónicas. Bueno, la SIGEN ya los hace, ya lo venía haciendo hace tiempo, ¿no? En realidad. Sistemas electrónicos, sistemas informáticos, a los sistemas de procesamiento de datos, o sea, ya la SIGEN venía siendo... No, a ver, en cualquiera de los casos es una decisión política. Micrófono abierto. Que me excede, te van diciendo, para los trenes. A ver, si lo podemos silenciar. Ahí está, ahí se silenció. Dale, gracias. No, simplemente te decía que ya existen las auditorías electrónicas. Si llamamos auditorías electrónicas a la auditoría de los sistemas, ¿no? De información. Justamente SIGEN tiene un área, como también AGN, que se dedica a la auditoría de los sistemas informáticos. Produce información justamente de la seguridad, de los procesos. Así que sí, ya existe en ambas organizaciones, ¿no?
Y sobre la otra pregunta, la otra parte de la pregunta era... Decía, la AGN ha cambiado la operatividad de control 1 año como máximo y que no controle ejercicios extemporáneos de 4 o 5 años, inclusive los responsables no están en los organismos. Eso es hoy un gran desafío. La verdad, es un gran desafío. Si ustedes miran los planes de auditoría muchas veces abarcan 2 o 3 años, los informes a veces también tardan un tiempo. Entonces yo creo que, bueno, la nueva gestión, creo que tiene la intención, por lo menos, de ir acercando cada día más esos tiempos. En esa masa no es que todo se hace 4 o 5 años después, ¿no? Claro. Recuerden, hay informes muy, muy importantes a nivel público donde no fueron 3 años después, fueron bastante cercanos a los hechos. De hecho, por ejemplo, nosotros generalmente, ustedes saben cómo es, los que estamos en control, que siempre salimos en los diarios por los escándalos, ¿no? Pero nadie se acuerda cuando uno hace un balance, una auditoría de un balance, pero la verdad que hay mucha carga de trabajo que no se ve, que digamos, responde a necesidades del circuito de información financiera, los balances de los bancos, en general, ahora está un poquito más difícil por esta situación, pero se va a demorar un poco más. Pero normalmente los vienen a tiempo, los trimestrales, los anuales, el balance del Banco Central, los préstamos internacionales. O sea, no podemos meter todo en la misma canasta y decir todas las auditorías se hacen 4 años después de la realidad. Coincido que muchas deberíamos hacerlo mucho más cerca, estoy de acuerdo, a nivel personal, y creo que institucionalmente también la idea es esa, pero también hay otros que se hacen bastante cerca de la línea también, ¿no? Y eso está bueno también considerarlo. Es verdad, es verdad. Bueno, Aníbal, la verdad que una charla distinta y entretenida, se animaron a consultar varias preguntas surgieron de las distintas respuestas que nos has ido dando, así que quiero aprovechar y agradecerles a todos la asistencia. No sé si querés decir vos, dar alguna conclusión antes de pasarle la palabra a Emilia. Yo aprovecho, me despido, los saludos a todos y te dejo a vos para que hagas la conclusión si querés, y ya después le cedemos la palabra a Emilia para que haga el cierre. Muchas gracias a todos. Gracias, Adriana. No, simplemente comentarle 2 cosas en el ámbito internacional que a mí me llamaron la atención, ¿no? Que es, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, cuando la ley que justamente habla de la emergencia de los gastos de la pandemia COVID le da al GAO de Estados Unidos la facultad de hacer, siendo un ente de control posterior, haciendo necesidad de hacer informes bimestrales, le llaman watchdog, de la gestión pública. Cada 2 meses tiene que entregar un informe y además tiene que haber un tiempo posterior de 90 días a partir del inicio de la pandemia. O sea que hoy la GAO de Estados Unidos está trabajando en temas relacionados a la pandemia, siendo una auditoría de control posterior. El caso de la Contraloría de Chile, por ejemplo, donde ustedes van a ver en la página web de la Contraloría de Chile información del seguimiento presupuestario y de los informes que van emitiendo sobre ciertos controles específicos. Otro ejemplo, Perú. Perú, la ley le dio una atribución especial al Contralor General de Perú para hacer auditorías vinculadas a gastos de la pandemia. Programas sociales, alimentos, medicamentos, y esos informes ustedes los pueden ver en la página web de la Contraloría de Perú. O sea, ante la expectativa, la AGN constituye un comité de crisis para intentar paliar la problemática y ir administrando los recursos. O sea, los organismos, ante la expectativa de la sociedad de que existan los organismos de control, toman cartas en el asunto, algunos un poquito más, algunos un poquito menos, de acuerdo a sus realidades, pero toman cartas en el asunto para poder hacer el seguimiento de lo que pasa con los recursos públicos del Estado, ¿no? Eso, así que bueno, simplemente para despedirme, agradecerles la oportunidad, me encanta reencontrarlos aunque sea de este modo virtual, y bueno, ojalá que se vuelva a repetir. Gracias. Gracias a vos, Aníbal, y bueno, ahora le damos la palabra a Emilia.
Bueno, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Bueno, simplemente un breve cierre para destacar lo que me pareció interesante. Bueno, el tema informático obviamente es muy, muy importante hoy porque la forma, los métodos de auditoría tienen que ceñirse a controles remotos. Yo sé que la auditoría, por ejemplo, hoy en deuda pública, las auditorías de préstamos están solo auditando aquellos que tienen los expedientes digitalizados, o sea, que el hecho de tener toda la información digitalizada es un tema muy importante hoy. Así que ese es un tema interesante. También creo que es interesante diferenciar el rol de la SIGEN, que tiene tal vez, o podría tener unas competencias más importantes en la auditoría de los gastos que está generando desde esta pandemia, de la Auditoría General de la Nación, que es cierto que su intervención es ex post, requiere estar en la planificación anual y ser autorizada, pero tal vez también esto también debería ser dinámico y empezar a replantear qué es lo que se puede hacer en estas épocas, que realmente el hecho de que exista un control me parece que es muy importante. Y después el hecho de que haya también normativa internacional para el abordaje de situaciones de catástrofe, también es importante porque no se puede hacer auditoría sin estar ceñido a normas. Las normas, la existencia de estándar y de normas es previo a la realización de la auditoría. Así que me parece que eso es importante, como destacó Aníbal. Y bueno, y saber y que el mundo está cambiando y también tiene que, el control tiene que adaptarse a este cambio y reconocer que el rol que cumple es muy importante para la rendición de cuentas y para que la ciudadanía sepa que los organismos públicos están trabajando para asegurar una buena asignación de sus recursos. Así que, bueno, con esto cierro